Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a continuar avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a estar estudiando, vamos a estar profundizando en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 20. Y aquí hay tres visiones, ¿sí? Hay tres revelaciones que el apóstol Juan las está, por supuesto, por medio de nuestro Señor Jesucristo, las ha plasmado para que quedaran para la iglesia del Señor, ¿no? Son revelaciones para nosotros. Y en primer lugar nos habla del cántico de los 144.000. Nosotros ya hemos estudiado el símbolo de los 144.000 en Apocalipsis capítulo 7, que lo que simboliza esta representación es a la iglesia del Señor, a los siervos y a las siervas del Señor. Es un simbolismo que lo que está representando es a nosotros aquí en la tierra, la iglesia fiel, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos, a todos los discípulos del Señor que nos encontramos aquí en la tierra. Luego de esta visión que nos va a dar más confirmaciones respecto a que se está refiriendo a la iglesia del Señor, luego de la revelación de esta visión, le continúa un mensaje de juicio, ¿sí?, para los impíos, de parte de, o sea, lo alcanzan a este mensaje tres ángeles, que vamos a estar analizándolo, por supuesto. Y por último, nos habla respecto a la visión de la tierra cuando es cegada. Así que vamos a estar hablando de esos tres temas. Esos son los mensajes de Dios para la iglesia. Bueno, comienza hablando de los 144.000 y de su victoria, ¿sí? Si bien hasta ahora el libro nos está revelando que llegará un momento antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, un corto tiempo que se nos revela que es de 3 años y medio, en donde un líder de alcance mundial, que aquí, bueno, en la Biblia se lo señala como el anticristo, todavía no sabemos el nombre, pero será un líder que tendrá un líder político que tendrá su poder, su autoridad será de alcance mundial, que se levantará en persecución contra la iglesia. Entonces, este libro de Apocalipsis nos revela respecto a qué sucederá en ese tiempo, ¿no?, cuando se levante este líder aliado con las naciones de este mundo en persecución contra la iglesia. Bueno, se nos habla de que, bueno, será un tiempo de mucha tribulación que estará padeciendo la iglesia, pero que la iglesia, a través de las herramientas que Dios nos ha dado, como es la palabra de Dios y la oración, seguirá, ¿sí?, ejerciendo ese poder de Dios, amén, a través de estas herramientas, ¿no?, simbolizados en esos dos testigos, ¿no?, que dice fuego sale de su boca, porque la palabra de Dios es como fuego en la boca nuestra, ¿no? Y la oración. Va a ser un tiempo en donde la iglesia, por supuesto, va a elevar oración, como también lo hacemos nosotros en todo momento, ahora, en los momentos buenos, en los momentos de dificultad. Y esa oración
llegará a la presencia de Dios y será allí en ese momento cuando el Señor comenzará a derramar sobre los impíos, no sobre la iglesia, sobre los perseguidores de la iglesia, diversos juicios de manera parcial, porque no morirán todos los impíos, parte de los impíos morirá como advertencia para que se arrepientan, para que dejen de perseguir a la iglesia, y esos juicios parciales son simbolizados como trompetas, pero es un simbolismo, no es de que van a sonar trompetas. Y en todo ese tiempo que estos hombres perversos se levantan en persecución contra la iglesia, y a pesar de que están recibiendo juicios divinos de parte de Dios, ellos dice que continúan sin arrepentirse y continúan persiguiendo a la iglesia, y el mensaje esperanzador es de que el Señor, en medio de toda esa tribulación, no nos desampara. El Señor está con nosotros, fortaleciéndonos, protegiéndonos, aunque sabemos bien que algunos de nuestros hermanos morirán, pero también nos da la esperanza de que aquellos que morimos en Cristo seremos felices, porque pasamos de esa muerte física y continuamos en vida espiritual, porque hay muchas personas que se ven vivas, ¿sí? Visiblemente, ¿no? Con nuestra vista física, pero están muertos espiritualmente. Pero nosotros tenemos vida espiritual, y aunque nos maten este cuerpo físico, en el mismo momento que nosotros cerramos nuestros ojos físicos, abrimos nuestros ojos y continuamos en presencia de Dios y continuamos con la vida que es Cristo Jesús. Por eso también nos da un mensaje de esperanza si es que morimos en ese tiempo, que somos felices, somos bienaventurados todos aquellos que morimos en Cristo. Y también aquí en estos versículos del capítulo 14, los primeros 5 versículos del capítulo 14, que habla de los 144.000, es decir, la iglesia, porque eso es lo que simbolizan los 144.000, la iglesia del Señor, lo que nos está dejando aquí como un mensaje de esperanza es que el Señor está en medio de nosotros, y nosotros somos simbolizados cantando un nuevo cántico, un cántico de victoria. ¿Por qué? Porque lo que nos está señalando Dios es de que somos victoriosos, que la victoria es nuestra. Amén. Amén. Así que no tenemos que tener miedo, pase lo que pase, porque la victoria es nuestra. Así que aquí en Apocalipsis 14 tenemos una interesante mezcla entre la victoria que nos manifiesta aquí a través de los 144.000, la victoria de la iglesia, y los juicios que vendrán sobre los impíos si no se arrepienten. Eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 14 a través de estas visiones del cántico de los 144.000, del mensaje de juicio que traen estos ángeles sobre todos aquellos que no adoran a Dios, sino que adoran al régimen político mundial, se someten a este líder político de alcance mundial. Estos 3 ángeles lo que están anunciando es el castigo que viene no solamente sobre el anticristo, sobre este político de alcance mundial, sino sobre todos aquellos que se sometan a su gobierno. Y por último vemos la visión de la tierra que es cegada, que es que lo muestran aquí en la Biblia con una doble óptica, ¿sí? Porque nos habla respecto al juicio de Dios según
la óptica desde donde lo miremos. El juicio de Dios visto desde la óptica del cristiano fiel, que realmente es una fiesta, es una bendición, es el momento en donde podremos tener nuestro reposo de todas las tribulaciones, y visto desde la óptica de los impíos, que va a ser realmente cruento ese castigo para aquellos que le dieron las espaldas a Dios, realmente terrible para todos aquellos que se decidieron por adorar y someterse a un falso Dios, ¿no? Porque el único que merece toda nuestra alabanza, toda la gloria y toda la honra es el Dios creador del universo, el Dios verdadero. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a comenzar hablando respecto a la visión del cántico de los 144.000. Así que les pido que me acompañen a Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Dice así: Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino solo aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante de Dios, delante del trono de Dios. Bueno, aquí aquellas personas que realmente no están interpretando de la manera adecuada esta visión, empiezan a decir: estos son los 144.000, que son 12.000 de la tribu de acá, de allá, estos son un grupito que son elegidos de entre los judíos. No, hermanos, nosotros ya hemos estudiado y ya ampliamente que el mismo Pablo, que era judío, decía: no es judío el que lo es exteriormente, sino en su interior. No sirve la circuncisión hecha con mano de hombre, sino que lo que importa es la circuncisión del corazón. Entonces no tiene que ver con la raza, sino que nosotros solamente podemos ser salvos a través de la fe depositada en el Hijo de Dios, ¿sí? No se es pueblo de Dios por raza, ¿sí? Entonces, esto no es un grupito de entre los judíos, sino que aquí claramente dice que estos 144.000, que es el símbolo, dice que fueron redimidos de entre los hombres, ¿sí? De entre los de la tierra. No de entre los de un país, de entre los de la tierra. Son todos los redimidos de toda la tierra, y el resto, bueno, se quedan con el diablo. O sea, el resto no son de este pueblo. Y tenemos que entender que cuando dice que estos son vírgenes, Pablo, y ahora voy a dar cada uno de los versículos, hablando a la iglesia en Corinto, a los hermanos corintios, les dijo que él los presentaba delante de Dios como una virgen a los hermanos. O sea, así es considerada la iglesia, los miembros de la iglesia, así Dios nos va a recibir, amén, como vírgenes. ¿Sí? No se trata de que son hombres que no tuvieron relaciones con mujeres, son solteros, no. El símbolo de 144.000, hay casados, solteros, mujeres, hombres, ¿sí? Y también dice
estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué hace la iglesia? Siguen las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Está refiriéndose a la iglesia, no a un grupo. Aquí dice, estos son los que son redimidos de entre la tierra, entre los de la tierra. No dice, es un grupito de un país, no, de entre los de la tierra. Y también dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Saben que los miembros de la iglesia somos, y lo vamos a probar a través de la Biblia, somos considerados primogénitos, ¿sí? Primicias para Dios, todos. Así que todos estos símbolos lo que hacen es señalar una y otra vez a la iglesia. Quiere decir que estos 144.000, el símbolo de los 144.000, son la iglesia del Señor, somos nosotros. Bien, aquí en estos versículos que acabamos de leer, encontramos al Cordero de Dios. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Se acuerdan de que habíamos estudiado en el capítulo 5 al Cordero que vio en la visión al Cordero de Dios como inmolado? Bueno, aquí lo ve Juan de pie, victorioso, en medio de los 144.000, en medio de la iglesia, ¿sí? Dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y dice que estaba en pie sobre el monte de Sión. Y ahora os voy a hablar un poco respecto al monte de Sión, porque el monte de Sión es símbolo también del pueblo de Dios, símbolo de la iglesia del Señor de los redimidos, del remanente fiel, como también lo es Jerusalén, como lo es también cuando se refiere en las visiones a la santa ciudad. Así se nos representa a los redimidos del Señor. Y entonces el Cordero de Dios aquí en la visión lo vemos triunfante, de pie en medio de los 144.000 en el monte de Sión, dice, ¿no? Y es interesante notar el contraste entre el Cordero, y acuérdense que en el capítulo 13 estuvimos estudiando respecto a la visión de aquella bestia de la tierra, ¿sí? Que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que en el capítulo 13 vemos al falso cordero, ¿sí? Que hablaba como dragón, y aquí vemos al verdadero Cordero de Dios. Gloria a Dios. Y el monte de Sión, referente a esto vamos a hablar, lo que representa es la morada de Dios. ¿Dónde mora Dios? En su iglesia. Vosotros sois templo del Espíritu de Dios, dice. Aquí, refiriéndose ¿a qué? A los miembros de la iglesia. El Señor mora en nosotros. Y justamente el monte de Sión es representado como la morada de Dios, que es la iglesia. Noten ustedes, hermanos, que en el tiempo antiguo, ¿sí? En el tiempo del Antiguo Testamento, el monte de Sión era una fortaleza del pueblo de los jebuseos, una de las naciones que habitaban en la tierra de Canaán. Y David logró tomar esa fortaleza de Sión y luego le puso el nombre Ciudad de David. Esa fortaleza se encontraba situada en lo que después fue Jerusalén, ¿sí? Y allí llevaron el arca del pacto, y habían erigido allí el tabernáculo. Y recuerden que en el Antiguo Testamento la gloria de la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Así que Sión lo que llega a representar es la morada de Dios, porque era el lugar a donde David llevó el arca de Jehová. Así que Sión fue inicialmente
una fortaleza jebusea, pero fue conquistada por el rey David, y allí se encontraba situada Jerusalén, donde se erigió el templo, donde también estaba el arca de Jehová. Por eso Sión, como Jerusalén, también simbolizan la morada de Dios. Y este es el significado de Sión, cuando dice que estaba en pie en el monte de Sión, ¿no? Y también, cada vez que nombramos Jerusalén, también representa la morada de Dios, ¿no? Dios mora en medio de su pueblo. Y aquí en la profecía está representando a la iglesia del Señor, que es morada de Dios, templo de Dios, los miembros, ¿no? Vosotros sois templo del Espíritu de Dios. Así que vemos en esta visión la manifestación del Cordero de Dios, de Cristo mismo, que está en medio de los 144.000 que simbolizan a la iglesia del Señor. Victoriosos, cantando un nuevo cántico, el cántico de la redención. Nosotros, aleluya, sabemos muy bien lo que costó nuestra redención, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a alabar a Dios, no? Se nos representa cantando un cántico nuevo que ninguno puede cantar, sino solo aquellos que entendemos que hemos sido redimidos por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esto lo que nos está representando es que Dios está en Sión, que Dios está en medio de su pueblo. No tengamos miedo, pase lo que pase. Dios está en Sión, está en su pueblo, en medio de la iglesia, está morando en la iglesia, que somos templo santo de Dios, morada del Espíritu de Dios. Así que esta es la misma enseñanza de Pablo en 1 Corintios, si me acompañan por favor, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí en la visión podemos ver que el Cordero de Dios, Cristo, está en medio de Sión, morando en medio de la iglesia, amén, que somos templo de Dios. Sión, Jerusalén, amén, son símbolos de la morada de Dios. Así que eso es lo que nos está representando la visión. Y miren lo que dice también en Hebreos, capítulo 12, versículos 22 al 24. Hebreos 12, versículos 22 al 24. Dice así: sino que os habéis acercado, escuchen bien porque son todas representación de la iglesia de Dios, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y miren cómo también se nos nombra a nosotros, además de monte de Sión, a la ciudad de Dios. Así somos representados la iglesia, ¿no? Como monte de Sión, la ciudad de Dios. A la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén, porque nosotros somos pueblo de Dios y estamos también, somos parte de esa familia de Dios, los ángeles del Señor, amén. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Sigue nombrándonos a nosotros de diferentes maneras, ¿sí? Ahora se nos dice la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, amén. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Las diferentes maneras de nombrar, ¿sí?, al pueblo de Dios. Sión, ciudad de Dios, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, porque acompañamos también, somos parte, amén, de la familia de Dios, a la congregación de los primogénitos, gloria a Dios. Entonces la Biblia
identifica a la iglesia como el verdadero pueblo de Dios, como el monte de Sión, como la ciudad del Dios vivo, como la Jerusalén celestial, como la congregación de los que están inscritos en los cielos, como los primogénitos, gloria a Dios, así también se nos llama, santos en nombre del Señor. Así que todos son símbolos, todos son descripciones de la realidad espiritual, de la gloria de la iglesia, del reino inconmovible, porque Dios está en medio de este pueblo, Cristo es su rey, y no es de extrañar, hermanos, que encontremos en esta visión al Cordero en pie sobre el monte de Sión con 144.000, es decir, el pueblo de la victoria, la iglesia, como ya lo hemos estudiado en el capítulo 7, ¿no? Cuando estuvimos hablando de los 144.000, que eran los siervos y las siervas de Dios. Amén. Así que estos 144.000 se identifican claramente aquí en la visión como el pueblo de Dios, es decir, la iglesia del Señor. Todos los redimidos del Señor. Estos 144.000 dice que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en sus frentes. Así que esto es algo que ya lo hemos visto en el capítulo 7 como sello, ¿sí? Aquí se lo nombra que tenían el nombre de él y del Cordero y del Padre, pero ya lo hemos estudiado con el simbolismo del sello en el capítulo 7, cuando dice que fueron sellados para demostrar que pertenecen a Dios. Y aquí este sello se representa como el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, que está escrito en sus frentes para identificar a los que son de Dios, a los que son pertenecientes al Cordero de Dios. Él los conoce como suyos. Y esto es algo que se repite también en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19, 2 Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Claro, hermanos, el sello de Dios en nosotros es que Dios nos conoce, es que somos pertenecientes a Él, y todos los que le pertenecemos tenemos que alejarnos de toda iniquidad e invocar el nombre de Cristo. Invocar el nombre de Cristo no es decir Señor, Señor, como muchos dicen Señor, Señor. Invocar el nombre de Cristo es transmitir este mensaje que nos transformó a nosotros, ¿sí? Es predicar el Evangelio, no es estar de brazos cruzados y con nuestra boca cerrada, es transmitir este mensaje para que otros también puedan ser salvos. Entonces tenemos aquí a los que tienen el sello de Dios, aquí en Apocalipsis revelado a los que tienen el sello de Dios. Y Apocalipsis capítulo 13, que fue el anterior que estudiamos, versículos 16 al 18, hemos estudiado, allí tenemos a los adoradores de la bestia, aquí tenemos a aquellos que pertenecen a Dios, a los adoradores de Dios, a los que están cantando este nuevo cántico de la redención, ¿no? Pero en el capítulo 13 teníamos a los adoradores de la bestia que recibieron su marca y entonces también hay otro contraste, además de los adoradores de la bestia del capítulo 13 y los adoradores de Dios del capítulo 14, también tenemos, que ya lo hemos hablado, al verdadero Cordero de Dios, aquí en el capítulo, manifestado aquí en el capítulo 14, y a aquel dragón disfrazado de cordero, ¿no? Con esos dos cuernos de cordero, que en contraste con el verdadero Cordero de Dios. Así que entonces tenemos a los adoradores de la bestia en el capítulo 13 que recibieron su marca y su nombre en la frente, y aquí en el capítulo 14 a los 144.000, que son aquellos que no adoran a la bestia, que no adoraron a la bestia y recibieron el nombre de Cristo y de Dios en la frente. Pero algo a tener en cuenta es que ni uno ni otro grupo, ni el que adoraba a la bestia, ni los que adoran a Dios,
esto es algo importante, ninguno de los dos tienen de manera literal una marca en sus frentes o en sus brazos, no, hermanos. Esto es un simbolismo, ¿sí? Que tiene que ver con una identificación, amén, que tienen que ver con aquellos que son leales a el gobierno mundial, ¿sí? Que se someten al gobierno mundial dándoles las espaldas a Dios, y aquellos que son leales al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí, mis queridos hermanos, es este contraste entre el cordero y la bestia que fingió ser cordero, y los adoradores de la bestia que recibieron su marca y su nombre en su frente, y los adoradores de Dios, estos 144.000 que aquí son simbolizados como aquellos que recibieron el nombre de Cristo y de Dios en la frente. Recuerden, hermanos, que estos son todos simbolismos. Nosotros no andamos con un nombre aquí en nuestras frentes, es un simbolismo. Así que los 144.000 tampoco es un número literal, porque ya hemos estudiado ampliamente esto en el capítulo 7. Solamente, hermanos, es un símbolo de todos aquellos, la totalidad de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que nos hemos sometido bajo el gobierno de Dios, que nos hemos decidido por Cristo y nos hemos aferrado a la gracia de Dios, porque sin su gracia nosotros no podríamos hacer nada. Amén, gloria a Dios. Bien, y bueno, respecto al cántico nuevo, que solamente los redimidos, los 144.000, podían aprender, dice, tiene que ver con la comprensión que nosotros, como pueblo de Dios, como personas que hemos sido transformadas nuestra mente, amén, por medio de la palabra de Dios, podemos llegar a tener la comprensión y apreciar la redención por medio de la sangre de Cristo Jesús, y por eso se nos simboliza cantando un nuevo cántico que ningún otro que no pertenece a este pueblo puede cantarlo, porque no entiende, no llega a tener la comprensión del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso se nos identifica a nosotros, ¿no? Que somos parte de estos 144.000 cantando este nuevo cántico. Bueno, ¿saben por qué, hermanos? ¿No? Porque solamente nosotros, que pertenecemos al pueblo de Dios, hemos experimentado la bendición de que trata este cántico, ¿no? De la redención de Cristo Jesús. Ahora hay varias cosas antes de pasar a la siguiente visión que tenemos que tener en cuenta para que todavía se arraigue aún más, ¿sí? Esta enseñanza en nuestras vidas, que podamos comprender que no hay duda de que está hablando del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, amén, porque somos un solo pueblo, no hay dos pueblos. Y ya igual lo estuve hablando, adelantando un poco, que tiene que ver con todas estas descripciones que nos están dando, ¿no? Que dice que eran vírgenes, que dice que siguen al Cordero por donde quiera que va, que en sus bocas no hay mentira y verdad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros predicamos la verdad. Nosotros no mentimos, no tergiversamos el Evangelio como los apóstatas que están disfrazados como ministros de Cristo, pero son ministros del diablo. Nosotros no mentimos, por eso en nuestra boca hay verdad. Amén. No fue hallada mentira en sus bocas, dice, ¿no? Hablando de estos 144.000. Así que quiero que leamos, dice, y cantaban en el versículo 3, de Apocalipsis 14, versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, ¿no? Haciendo mención a los ángeles, ya lo hemos estudiado, delante de los ancianos, que también representan la iglesia, ¿no? Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, no de entre un país, de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, dicen, pues son vírgenes. Bueno, mis amados hermanos, esto es algo muy interesante, ¿no?
porque si me acompañan por favor a Juan capítulo 17, versículos 14 al 17, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay algo interesante que aquí dice: no ruego que los quites del mundo, ¿no? Hemos estudiado hasta aquí que mientras que en este corto tiempo, que el Señor nos habla de este poco de tiempo en donde le es permitido a Satanás que se levante en persecución contra la iglesia, el Señor no nos quita del mundo, ¿sí? Sino que nos guarda del mal. No es como muchos dicen: no, nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Sí, en todo momento nos habla de que nosotros íbamos a sufrir aflicción, pero que confiemos porque Cristo ha vencido al mundo. Nos habla de que nos es necesario padecer para entrar al reino. Entonces, Dios no nos quita del mundo. Estamos en el mundo, pero sí que el Señor nos guarda en medio de toda tribulación. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Entonces, nosotros estamos viviendo en el mundo, nosotros vamos a pasar la gran tribulación, pero no somos del mundo, así como Cristo tampoco lo es, lo acabamos de leer, ¿no? Y estos son los 144.000, los redimidos, todos ellos, no una parte de ellos, todos aquellos que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, de entre los de la tierra, dice, no de entre un país, de entre los de la tierra. El resto es del diablo, son de la bestia, son seguidores de la bestia. Recordemos que la bestia también es un simbolismo. Entonces, amados hermanos, también dice: estos son primicias para Dios y para el Cordero. Lo dice en el capítulo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, Santiago, ¿sí? el apóstol, identifica a los creyentes como primicias para Dios también, ¿sí? Así que no está haciendo referencia a un grupo especial de entre la iglesia, porque claramente dice de entre los de la tierra, no dice de entre la iglesia, de entre los del pueblo de Dios, sino de entre los de la tierra. Así que todos nosotros somos considerados primicias para con Dios. Así que, ¿saben quiénes son todos los que somos considerados primicias para Dios? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo por la verdad de Dios. Porque para que nosotros podamos ser parte de estas primicias tenemos que nacer de nuevo. ¿Y de qué manera nacemos de nuevo? Por la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Dice así: Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, nacemos por esta palabra. Por eso es tan importante predicar, no tanto buscar tácticas y decir: ay, vamos a hacer un congreso, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a hacer un baile para ver si atraemos. No hace falta eso. Nadie puede nacer a través de eso, pero sí por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas, ¿sí? Todos somos creación de Dios, pero para ser primicias, para ser hijos de Dios, tenemos que nacer por medio de la verdad. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que los 144.000, el símbolo de los 144.000, somos las primicias de sus criaturas, ¿sí? Todo el resto es considerado, bueno, ya no de entre los 144.000, no son considerados con el símbolo 144.000. El resto pertenece al diablo, queda para el diablo, ¿sí? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hermanos, y el nuevo nacimiento lo experimentamos a través de, ¿sí?, la palabra de Dios. Todos ellos
somos primicias. Amén. Y la iglesia se compone por primicias también, como lo hemos leído, recién lo leímos, pero lo vuelvo a leer, en Hebreos, capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Amén. Primogénitos, el primero, ¿no? Las primicias. Las primicias son los primeros, así que gloria a Dios. Así que así se la identifica a la iglesia como la congregación de los primogénitos. Bien, así que mis amados hermanos, nosotros somos separados como primicia y el mundo se queda con lo demás de la humanidad. Satanás se queda con lo demás. Pero esta parte es de Dios, ¿no? Así son simbolizados los 144.000. Bien, también en Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, encontramos que estos 144.000 son aquellos que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y lo que está señalando es la santidad de este pueblo, la pureza moral y espiritual de estos siervos y siervas de Dios. Amén. Y yo les había hablado que Pablo habló a los corintios respecto a, ¿no?, señalando a toda la iglesia como una virgen, ¿no? Así que quisiera que me acompañaran a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que, hermanos, no es de que son un grupo de entre los judíos que son vírgenes, no, somos toda la iglesia del Señor, que somos considerados vírgenes, amén, porque el Señor nos purificó, nos limpió por medio de su sacrificio, a través de su palabra. Hemos sido redimidos, transformados, santificados, y por eso somos considerados vírgenes. Así que una y otra vez podemos ver que estos 144.000 lo que están simbolizando es a nosotros, la iglesia fiel del Señor, transformada, santificada, y bueno, y somos representados como vírgenes. Amén, gloria a Dios. Cristo fue aquel que limpió a estos 144.000. Cristo fue aquel que limpió a su iglesia, y Él requiere de nosotros que seamos fieles, que seamos leales a Él, así como el esposo también pretende que su esposa sea leal a Él. Amén. Y para ello, Pablo también representó a Cristo y a su iglesia como un esposo y una esposa. Esto lo dice en Efesios capítulo 5, Pablo lo dijo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Amén. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Somos santificados por la palabra. Y así debemos presentarnos a Dios, ¿no? Como esa esposa leal, fiel. Gloria a Dios. Así que aquí Pablo hace una comparación entre la relación del marido con su esposa y la de Cristo con su iglesia. Cristo nos ha limpiado, Cristo ha limpiado a la iglesia, ha eliminado todas nuestras impurezas, nos ha dejado completamente limpios y puros mediante el derramamiento de su sangre para presentarnos limpios, puros ante Él. Amén. Por eso somos representados como vírgenes. Aleluya, gloria a Dios. Así que, mis hermanos queridos, también aquí en el capítulo 4 dice: estos son, haciendo referencia a los 144.000, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén. ¿Quiénes son los que siguen al Cordero por donde quieran que va? Nosotros, hermanos, sus discípulos, la iglesia. Acompáñenme a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Miren lo que dice: pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció, para aquellos que dicen, ay no, nosotros no vamos a padecer, no vamos a pasar la gran tribulación, cobardes, cobardes, para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Y qué dice aquí en Apocalipsis? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Es lo que la iglesia debe hacer, seguir las pisadas de Cristo, siguen al Cordero por donde quiera que va. Gloria a Dios, está hablando de la iglesia, de su pueblo, de sus redimidos. Alabado sea el nombre del Señor. Esto no se puede leer literal. No, son vírgenes, nunca dijeron una mentira. No, hermanos, está hablando de nosotros. Haciendo referencia a que predicamos, y cuando predicamos nosotros manifestamos la verdad de Dios, transmitimos la verdad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí la iglesia está compuesta no solamente de solteros, no son todos vírgenes. Hermanos, hay casados, solteros, viudos, hombres, mujeres. Es una representación. Gloria a Dios. Dice también, gloria a Dios, son los que no tienen mentira en sus bocas. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aleluya, son los que siguen al Cordero por donde quieran que van. Son los vírgenes porque son puros. No se contaminaron con falsas enseñanzas, no adulteramos la verdad. Son los que somos las primicias para Dios, hermanos. Todo esto identifica y señala a la iglesia. Gloria a Dios. A los redimidos del Señor. No, esto es una visión, es simbólico, hermanos. Tenemos que discernir para poder entender lo que Dios nos está diciendo y a lo que nos está preparando para que cuando llegue ese momento nosotros podamos estar confiados de que el Señor no nos desampara, de que el Señor no nos deja, de que el Señor está en medio de los 144.000. No debemos temer, hermanos. Como también cuando vimos en el capítulo 1, que estaba Cristo Jesús. Amén. El Cristo victorioso estaba en medio de los candeleros, amén, en medio de las iglesias, porque así también somos simbolizados como candeleros. ¿Por qué? Porque vosotros sois la luz del mundo. Una luz no puede esconderse bajo de un mueble, sino que tiene que estar en un lugar bien alto para que todos la vean. Gloria a Dios. El cántico de los 144.000 está haciendo referencia a la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a continuar ahora con el mensaje de los 3 ángeles. Amén. El mensaje de los 3 ángeles de Dios, comenzando con el primer mensaje que lo que está llamando es al arrepentimiento. Está diciendo, escuchen bien. No, es un mensaje, escuchen bien. Ahora va a decir el primer ángel. Teman a Dios, porque Él derramará sus juicios. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor en medio de la persecución no dejará de predicar. Sí se prohibirá el evangelio, pero nosotros seguiremos predicando como la iglesia primitiva lo hacía. Sí, no dejaban públicamente, bueno, en las casas de los hermanos, y bueno, y a veces los descubrían, entraban, los llevaban presos, a otros mataban, pero bueno, nosotros no vamos a dejar de predicar. Y miren lo que dice, vamos a leer el primer mensaje. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Amén. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a Él que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claro, ¿por qué? Porque el anticristo dice que él exige adoración. Entonces nosotros a través de la predicación del evangelio, porque habla del evangelio eterno, ¿qué hacemos? Nosotros declaramos y reverenciamos el nombre de Dios, ¿no? Dice que para que sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quiénes predican el evangelio? Nosotros, su iglesia, ¿no? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria a Él,
porque la hora de su juicio ha llegado. Claro, recuerden de que en todo este tiempo, estos 3 años y medio, está el simbolismo de las trompetas en donde se van derramando juicios de manera parcial, ¿sí? No se derrama el juicio total, eso va a suceder al final de todo, ¿no? Lo que se señala, se simboliza como la séptima trompeta. Entonces, aquí se está manifestando este mensaje, que teman a Dios. Ya está llegando el juicio, ya se está acabando el tiempo. Así que teman a Dios. El juicio de Dios, hermanos, es tan cierto que se anuncia de antemano, y su triunfo sobre cualquier otro. Y aquí está diciendo, la hora del juicio ha llegado, por tanto todos deben temer a Dios, todos deben reverenciar a Dios, y temer a Dios tiene que ver no con un miedo, con un terror, sino con un respeto, con una reverencia que nosotros debemos manifestar a nuestro Creador. Y en este tiempo donde se va a desatar toda esta persecución contra la iglesia, el Evangelio se sigue predicando, pero los perseguidores hacen oídos sordos. Pero el Evangelio, lo que nos está manifestando esta visión, es que sigue siendo predicado a pesar de todas las situaciones contrarias que vamos a padecer, pero este es el mensaje, ¿no? Que deben temer a Dios. Sin embargo, los impíos siguen haciendo oídos sordos. Y hemos estudiado en el capítulo 13, en el anterior, encontramos a la bestia de la tierra. Hablamos de 2 bestias, ¿no? La primera bestia es representada como una bestia, la bestia que sale del mar. Lo que representa es el gobierno del anticristo, ¿sí? El político con una autoridad de alcance mundial. Y la segunda bestia, que emerge de la tierra, lo que hace es publicitar a la bestia del mar para que todo el mundo la adore, ¿sí? Entonces encontramos a esta segunda bestia, la bestia de la tierra, que hacía señales y trataba de engañar a todo el mundo para que adorara a la bestia del mar. Pero aquí el juicio de Dios hace que reconozcan que el Creador es el único que debe ser, el Creador de todo, es el único que debe ser adorado. Por eso dice, adorad a aquel y temed, claramente lo dice, ¿no? Y temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Se están acabando ya las advertencias, está por llegar el juicio final, está por derramarse la ira de Dios con todo sobre los impíos, y ese es el mensaje del primer ángel. Amén. La hora de su juicio ha llegado, el juicio final del mundo. Luego le sigue otro anuncio. El segundo ángel anuncia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Obviamente que no está hablando de la verdadera Babilonia, que fue destruida allí por el año 539 a.C., porque cuando Juan escribe esta visión, habían pasado 530, un montón de años más, ¿no? Fueron 539, cuando cayó Babilonia fue en 539 a.C., y aquí ya Cristo había nacido, había muerto y había resucitado. Así que no está haciendo referencia a Babilonia literalmente, ¿sí? Ya que ya había sido derrotada, sino que la está utilizando a Babilonia como un simbolismo, ya que Babilonia era enemiga del pueblo de Dios. Babilonia fue aquella que llevó en cautividad a los judíos en aquel tiempo, 539 años antes de Cristo, pero la utiliza como simbolismo de las naciones que se levantarán en persecución contra la iglesia, ¿sí? Porque Babilonia fue una ciudad inmoral, perseguidora del pueblo de Dios. Entonces la utiliza
Juan como simbolismo, ¿sí? Y de esto se trata la visión de Apocalipsis 14. Está hablando de la caída de esta ciudad, de esta gran ciudad hostigadora. ¿Saben por qué se la simboliza como una gran ciudad? Porque todas las naciones del mundo se alían con el anticristo en persecución contra la iglesia, entonces también se la señala como la gran ciudad, la gran Babilonia. Dice que caerá. Lo que nos está avisando es: no tengan miedo, son 3 años y medio de persecución, yo voy a estar con ustedes, y el final de aquellos que lo persiguen es la destrucción total. Van a caer como cayó Babilonia, van a ser destruidos, dice, ¿no? Por lo cual Babilonia simboliza aquí a este régimen político hostigador destinado al ensañamiento contra la iglesia del Señor, contra los cristianos. Lo que está anunciando aquí es la caída de este régimen político enemigo del pueblo de Dios, un régimen político inmoral, hermanos, depravado, desenfrenado, fornicario, que copula, ¿sí? Fornica con las demás naciones, que ya vamos a hablar de a qué se refiere con fornicar, que bueno, lo que hace es formar alianzas con las naciones, concediéndoles beneficios, riquezas, y de esa manera las enamora para que se alíen con este político, que será un político de alcance mundial. Bueno, lo que nos está anunciando es que va a caer. Cae este régimen político mundial, que no tengamos miedo. Es de corta duración, hermanos, ¿sí? Así que, y después viene el siguiente anuncio. Primero, el primer ángel a lo que nos exhorta y nos anuncia es el juicio del Señor en términos generales, y nos exhorta a todos, a toda la humanidad, a adorar a Dios. El segundo ángel anuncia la caída del régimen político mundial que hostiga, persigue a las naciones. Pero el tercer ángel, ¿sabe lo que anuncia? El castigo no solamente del régimen, ¿sí? De hostigamiento, el régimen político de hostigamiento y de hostigamiento a los cristianos, sino también de todos los que se someten a ese gobierno. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Lo que anuncia es que viene el castigo también para todos aquellos que adoran a la bestia, o sea, que adoran a este régimen político mundial. Dice así la palabra de Dios. Dice: el tercer ángel, en Apocalipsis 14:9, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea, que son leales a él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Claro, les está diciendo: miren, hasta ahora los juicios fueron parciales, algunos murieron y otros no, pero el que sigue adorando a la bestia va a caer puro el castigo sobre ellos. Va a ser el juicio final va a ser un juicio total, y el castigo va a ser por los siglos de los siglos. No se les va a acabar. Está anunciando lo que va a pasar, ¿sí? El que avisa no traiciona, hermanos. La predicación se está ejecutando, Hay un montón que no nos están escuchando. Y esta predicación va a seguir hasta la segunda venida de Cristo, así que nadie va a tener excusa de decir: a mí no me predicaron, a mí no me avisaron de que yo tenía que ser leal a Dios, que yo tenía que predicar, que yo tenía que arrepentirme, que yo tenía que renunciar al pecado. No, hermanos, ningún inocente va a ser tomado por culpable, pero ningún culpable va a ser tomado por inocente, Así que esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Leamos del versículo 9 al 12. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Saben a qué se refiere? A la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Lo que nos está diciendo, sean pacientes. Ustedes están viendo que los están persiguiendo. Ustedes están viendo que están muriendo algunos de sus hermanos, pero sean pacientes. Porque ¿saben una cosa? Su reposo está a punto de llegar. Sean pacientes, perseveren, porque el castigo llegará para los perseguidores. Dios no dará por inocente al culpable. Es clara la palabra del Señor. Lo que les está diciendo es, no habrá escape para los que adoren a la bestia. No habrá escape para aquellos que se levanten contra el pueblo de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Dijo, aquel que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá. Nosotros somos templo de Dios. Aquellos que nos maten, a espada caerán. Aquellos que nos maten, aquellos que nos persigan, van a sufrir el castigo. Y Apocalipsis 14:12 es claro, hermanos. La paciencia de los santos es que al fin sufrirán los perseguidores, en contraste con la bendición que recibiremos nosotros, los fieles cristianos. Hermanos, es considerable, porque ellos van a sufrir por los siglos de los siglos y nosotros descansaremos, nosotros gozaremos eternamente en la presencia del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Si bien algunos de nuestros hermanos morirán, hermanos, en manos de nuestros perseguidores, el Señor nos quiere dejar en claro que aquellos santos muertos seremos felices. Porque Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, gloria a Dios. Y es tremendo, hermanos, porque dice que nosotros, si morimos, así si muriéramos, hermanos, somos bienaventurados, es decir, somos felices los santos muertos. ¿Por qué? Porque estamos en el Señor, porque hemos vivido en el Señor y moriremos en el Señor. Y el requisito para ser bienaventurados en nuestra muerte es morir en el Señor. No sirve de nada comenzar la carrera y después dejar la antorcha y desviarnos, hermanos. Tenemos que llegar al final de nuestras vidas perseverando en el Señor. El requisito, hermanos, es morir en el Señor. No hay bendición en la muerte misma. La bendición está morir en el Señor. Los que estamos en el Señor, hermanos, podemos morir felices, sabiendo de que pueden matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no la pueden tocar. Y ahora vamos a ver, hermanos, en los últimos versículos del capítulo 14, versículos 14 en adelante, ¿no? Hasta el 20, y vamos a ver el juicio de Dios visto desde dos ópticas, como les dije, ¿sí? Porque el juicio de Dios, según de la óptica que lo veamos, puede ser maravilloso o puede ser terrorífico. Si lo vemos desde la óptica del cristiano fiel, es algo maravilloso. Si lo vemos desde la óptica de los rebeldes, de los desobedientes, de los cobardes, será algo espantoso, será algo terrible. Vamos a ver primeramente desde la óptica de los justos, de los cristianos fieles. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 16, dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esto es desde la óptica del cristiano fiel. Aquí se nos revela
a Jesús viniendo sobre la nube como un vencedor, porque tiene en la cabeza la corona de oro. Ya hemos estudiado que la corona simboliza la victoria. Entonces nos muestra a Cristo como el vencedor, pero también como juez, porque en la mano tiene una hoz aguda, una guadaña, un machete, simbolizando el juicio que Él vendrá a ejecutar. Frente a este escenario, vemos dos puntos de vista, y para esto también yo quiero que veamos estos dos puntos de vista, visto desde también otro libro escrito por Pablo en 2 Tesalonicenses, que también se ve desde dos ópticas, desde la óptica de aquellos que lo esperamos a Dios y aquellos que no lo esperan. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice así: porque es justo, miren la óptica del cristiano fiel, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Sí? O sea que el Señor permite que seamos atribulados. Pero miren, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, a nosotros la iglesia que somos atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo vamos a tener reposo? Cuando se manifieste Cristo, ¿sí? Con sus ángeles. Manifieste, nada de escondido, como dicen que es un rapto secreto. No, no. Viene una segunda vez, no es un poquitito antes, después otra vez viene, no. Dice: y a vosotros daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, y ahora viene la otra óptica, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el mismo momento que viene el Señor, unos recibirán reposo y otros pena, dice, eterna pena de perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. Unos admirarán, otros quedarán aterrorizados, hermano. Visto desde dos ópticas, el juicio del Señor, y aquí también nos muestra dos ópticas distintas. Una, cuando viene y hace la siega para la cosecha, y los granos los guarda en el granero. Pero desde la óptica del mundo impío, no son considerados granos, ¿sí? Grano, como se nos considera a nosotros, sino que son considerados como uvas, donde van a ser pisoteados en el lagar de Dios. Miren las dos ópticas distintas, ¿no? Uno esperan el juicio de Dios para admirar, para regocijarse, y otros con terror. Dice aquí, nos está hablando del trigo, ¿no? Porque habla de la mies, del trigo, y el trigo siempre en el Nuevo Testamento se lo simbolizó, el trigo siempre fue simbolizado para los justos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista en Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará? Bueno, aquí no se está hablando de la mies, se está hablando de que va a recoger la mies, ¿sí? Pero ahora viene la siguiente parte, hermanos, ¿sí? La siguiente parte en donde ya no son distinguidos los justos como trigo, sino que viene a hablar de los injustos, y ya no va a hablar como el grano, ¿sí? del trigo, ¿no? Como se nos representa a los justos, sino que va a empezar a hablar de uvas que van a ser pisoteadas en el lagar de la ira de Jehová. Miren, visto desde dos ópticas. Vamos a ver la óptica de los impíos, de los infieles, de los mentirosos, de los ladrones, ¿sí? Que roban, mienten, engañan. Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20. Salió otro ángel del templo, que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda
Y ahora miren lo que dice, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, ¿sí? Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas, ¿en dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Terrible, hermano. Se está hablando de algo terrible, algo destructor. Dice que sangre salía. No, miren el simbolismo, ¿no? Es tremendo. Fíjense bien que el grano llegó al granero de Dios, pero las uvas van al lagar de la ira de Dios. Las uvas maduras representan la maldad, hermanos, que llegó al colmo. Y yo con esto quiero recordarles algo que viene al caso, que también nos habla del día del juicio de Dios, donde dice que pisoteará a las naciones y que venía con una ropa manchada en sangre porque había pisoteado a los enemigos, ¿no? Y está hablando de nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ya en el Antiguo Testamento, miren lo que dice Isaías capítulo 63, versículos 1 al 4, porque es lo mismo que estamos viendo aquí. Isaías 63, 1 al 4. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y aquí le responde, alguien estaba haciendo una pregunta, dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y vuelven a preguntarle, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Aquí también hay una doble óptica. Venía el Señor, ¿sí? Porque era el año de los redimidos. Está hablando del último tiempo, viene a redimirnos, pero también viene a pisar el lagar de la ira, a las uvas, a los pueblos, a los que le dieron las espaldas, a los que pusieron la mira en las cosas de este mundo, a los que no se arrepintieron. Hermanos, esto es tremendo. Aquí en Isaías habla del día justamente de esto mismo que está hablando aquí Juan. Muchísimos, cientos y cientos de años antes de esta visión, hermanos. Y se lo señala al Señor viniendo con vestidos rojos de Edom. ¿Por qué? Porque Edom fue un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y dice que el texto, que sus vestidos eran rojos porque pisó el lagar de los pueblos con su ira. Justamente lo mismo que aquí, que habla, ¿no? Y que salió sangre, pero es tremendo, ¿no? Dice, mete tu hoz. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Todo esto simbolismo de castigo, hermanos, de destrucción, del juicio de los enemigos del pueblo de Dios, una destrucción horrible, porque habla simbólicamente de un río de sangre que mide aproximadamente 1,5 metros de hondo y casi 300 kilómetros de largo. ¿Esto qué es lo que representa? Una verdadera destrucción, algo terrorífico, algo realmente terrible, hermanos, terrible. Así que, visto desde dos ópticas. Ahora, tenemos que decidirnos. ¿A qué pueblo queremos pertenecer? ¿Al de los 144.000, simbolizado en los 144.000? ¿O queremos seguir dándole las espaldas a Dios, viviendo de la manera que se nos ocurre, desoyendo la voz de Dios? Bueno, creo que es como para que nosotros podamos meditar. El Señor nos está hablando. El Señor está alcanzando su llamado a la humanidad. El Señor está llamándonos al arrepentimiento. Él nos quiere redimir. Toma la decisión. Este es el tiempo. ¿A qué pueblo vas a querer pertenecer? Que el Señor te bendiga.